Un cordial saludo a todas las personas que semana a semana nos acompañan en el programa Rayos de Esperanza. El tema que hoy abordaremos es por la cruz a la luz. Nos acercamos ya cercanos a la Pascua, a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Así que vamos a reflexionar un poquito, a compartir unos criterios, unos pensamientos acerca de la muerte de Jesús en la cruz y su Pascua, su resurrección, su paso de la cruz a la luz. Y también cada uno de los fieles estamos llamados también a recorrer este mismo camino, de la cruz a la luz. Nuestra meta final, la resurrección. Iniciamos con una canción. Esta canción es Enciende una luz. En el mundo somos pasajeros. Pasaremos desgracias y podrás sentirte angustiado, en soledad o como si estuvieras en medio de la oscuridad, donde aún teniendo a alguien a tu lado no puedes verlo y pedirle ayuda. En cada Navidad yo recuerdo que hay alguien que es luz y que opaca toda oscuridad. Y por eso quiero compartirte esta canción. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te
Enciende una luz en esta Navidad. Oh, 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 Enciende una luz. Aunque en la canción nos diga, pues en esta Navidad nosotros le aplicamos es a la Pascua, allí, la resurrección de Jesús, Cristo que es luz del mundo. Pues bien, vamos a traer nuestra reflexión, como hacen en las películas, del final hacia atrás. Entonces, el final es la resurrección de Jesús. Tenemos la visión, o tenemos el mensaje cristiano que nos ha llegado a nosotros hasta hoy, es una luz, con la luz pascual, con la experiencia de Cristo resucitado. Tomemos la carta de San Pablo a los Filipenses, al capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Uno de los cánticos, cántico de Filipenses, en que está el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección. En palabras un poquito difíciles está la kenosis, el anonadamiento. Dios que renuncia a su categoría de Dios, se rebaja, se hace ser humano y se rebaja, se hace esclavo, se rebaja y una muerte en cruz. Y cuando llega al fondo, el misterio del anonadamiento, de la kenosis en griego, el anonadamiento, hacerse nada, la humillación hasta el punto más bajo y luego Dios lo exalta con la resurrección. Este es el misterio de la Pascua, kenosis y exaltación. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien no obstante su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante en todo a los hombres. Y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Desde aquí tenemos este misterio de que, como decía antes, la Pascua, la muerte y resurrección, el anonadamiento, el abajarse, el humillarse y la exaltación. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos decir? Que el momento que llega a su punto más bajo, allí viene la exaltación. Como que uno pues baja por las gradas, un edificio, qué sé yo, de 10 pisos, y de pronto llega al final y sube en ascensor. Entonces, una imagen que quizá es banal, pero nos puede ayudar en nuestra reflexión por la cruz a la luz. O sea, aquí viene una de las grandes preguntas. Dice, bueno, Dios para salvarnos en su infinito poder, en su infinita pues, sabiduría, ¿no podría haber escogido otros caminos diferentes a la cruz para salvarnos? Punto de interrogación. Y muchos teólogos, muchos santos han dicho, sí, podría, pero eligió el camino de la cruz. Libre y voluntariamente eligió el camino de la cruz. Y este es un punto de escándalo, porque la naturaleza humana nos lleva a, como diríamos, a que el ser humano normalmente evita el dolor y busca el placer. Entonces, pues, ¿cómo vencer el dolor, el sufrimiento, la muerte? Y aquí el camino que Dios ha elegido es de aceptarlo, de asumirlo, y a través del dolor, del sufrimiento, de la cruz,
llegar a la gloria de la resurrección. Es el camino elegido por Dios. Se humilló, se abajó, se rebajó. Es el misterio de la Pascua. ¿Cómo entender este paso de la muerte a la vida? De la muerte a la vida. En la naturaleza encontramos también signos de la Pascua. Entre los signos podríamos encontrar la misma tierra, que parece que estuviera inerte, pero le pone agüita y allí dentro, como que hay semillas, existe vida y luego produce y nacen plantas y nacen seres vivos, que son las plantas, que son seres vivos. Entonces, uno de los símbolos allí, pues, de la Pascua, de la muerte a la vida. Otro signo que nos puede ayudar a entender este paso de la muerte a la vida, la Pascua, Pesaj en hebreo, Pesaj, Pascua, es el paso del Señor, el paso. También una orquídea. Esta planta orquídea, que es una planta parásita, es decir, que vive en otro organismo, entonces esta planta vive en los troncos muertos, entonces de la muerte a la vida. Un tronco muerto sirve de base, de alimento para que viva una planta, la orquídea, la muerte a la vida. Entonces cuando miren una orquídea pueden pensar, es decir, allí hay un signo del paso de la muerte a la vida, un tronco muerto y de allí surge una orquídea, una planta, una vida. Otro símbolo es la célula más grande que conocemos, que un huevo. Pues bien, allí dentro está la vida. Entonces, en los huevos, así llamados huevos de matrimonio, esos son fecundos, es decir, que en ellos hay vida. Pero si no son de gallo y gallina, no habrá vida. Entonces allí tiene que ser un huevo de gallo y gallina. Ese sí produce una nueva vida. Entonces, de la muerte a la vida. Bien, signos que en la naturaleza, en nuestra vida, encontramos este paso. Alguno dice también la sucesión natural de las horas. Entonces, después de la noche viene la claridad. Después de la oscuridad de la noche viene la claridad del nuevo día. También la sucesión en las regiones donde existen las 4 estaciones. Después del invierno viene la primavera. Entonces, tenemos este sucederse en la misma naturaleza. Entonces, de la muerte a la vida. Pues bien, nosotros queremos poner este camino de la cruz a la luz. Entonces, el camino que Dios ha elegido para redimirnos, para salvarnos, es que Dios se encarna, el misterio de la encarnación, que se hace un ser humano como nosotros para llevarnos a la comunión con Dios, para restaurar en nosotros esa imagen y semejanza que se perdió con el pecado. Entonces viene a restaurar ese proyecto inicial. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, al restaurar esta imagen que se perdió con el pecado, entonces ha elegido Dios el camino de la cruz para llevarnos a la gloria de la resurrección. En muchos pasajes encontramos estos comentarios. Si participamos de la cruz de Cristo, participaremos de su resurrección. Entonces, como un arquetipo, un camino ya establecido. Pues bien, ¿cómo nosotros podemos también recorrer? Quizá en nuestra vida estamos más habituados al pensamiento de la cruz. Y así como tantas veces más bien se comenta del dolor, del sufrimiento del ser humano. Nosotros continuamente tenemos dificultades, angustias, preocupaciones, contratiempos, contrariedades, la misma enfermedad. Entonces, se vive una realidad de dificultad y desde la fe la llamamos cruz. Cada uno está invitado a cargar su cruz. El mismo Jesús dirá, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Entonces, por la cruz a la luz. Vamos a tomar algunos textos de la Sagrada Escritura, viendo allí pues este grande misterio de la vida de Jesús.
Entonces les invitamos a coger Lucas capítulo 24 del 1 al 12. Decíamos, vamos del final hacia atrás. Entonces vamos del recorrido de la luz a la cruz. La luz es la final del túnel. Entonces, la promesa de la resurrección. Tenemos esta promesa. Entonces, si vivimos con Cristo, con Él resucitaremos. Tomemos el Evangelio de San Lucas. Lucas al capítulo 24 del 1 al 12. La resurrección de Jesús. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Lucas? El primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por el hecho cuando se les presentaron dos hombres con vestidos brillantes. Son las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres llenas de temor miraban al suelo, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado, y el tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron sus palabras. Se volvieron del sepulcro y contaron todo a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. Ellas y las demás se lo contaron a los apóstoles. Pero ellos tomaron el relato de las mujeres por una fantasía y no les creyeron. Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se asomó y solo vio las sábanas, así que volvió a casa extrañado por lo ocurrido. Aquí tenemos el anuncio de la resurrección. Las mujeres van al sepulcro, encuentran movida la piedra, pero a Jesús no lo ven. Son los ángeles que les anuncian, y es de una manera retórica una pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado, como lo había anunciado. ¿Y qué es lo que había anunciado? Que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado, y al tercer día resucitará. Quizá los apóstoles, los discípulos, pusieron más atención a la primera parte y se preocuparon. Recordaremos en los 3 anuncios de la pasión, allí en una ocasión Pedro lo tomó aparte y le dijo: esto no puede pasarte a ti. Apártate de mí, Satanás. Palabras fuertes. Entonces, ¿qué anunciaba? Que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, va a padecer, va a morir en la cruz, pero al tercer día resucitará según estaba anunciado en las Escrituras. En estos relatos encontramos que hay incredulidad. No es que han creído a la primera, no se convencen, y hay que experimentar, hay que probar. De hecho, Pedro corre y encuentra tal como está. En el Evangelio de San Juan, no solamente Pedro corre, también el discípulo amado, los dos corren. El más joven llega primero, pero no entra y espera a que llegue el mayor y entre, y luego entra. Encontraron el sepulcro vacío, pero el sudario, es decir, lo que cubre la cabeza, aparte doblado, nos dirá. Vio y creyó. Eso. Pues bien, el grande símbolo que presentan los apóstoles, empezando los relatos del Evangelio, que es el sepulcro, está vacío, está vacío. Las mujeres, recordemos, van de madrugada el primer día de la semana y van pensando: ¿quién nos moverá la piedra? ¿Quién moverá la piedra? Y cuando llegan, la piedra está movida. Algo ha pasado, un misterio, la resurrección de Jesús. Este Jesús que está vivo, glorioso. Pues bien, si continuamos con este relato del mismo Evangelio de San Lucas, nos encontramos que los apóstoles se dispersan y todos de ellos, Cleofás y otro, pues deciden irse y van a Emaús. Y en el camino, el mismo Jesús se desaparece, pero no lo reconoce. Lo reconocerán al partir el pan. Este es un relato bonito porque allí Jesús como que les echa en cara a los apóstoles la incredulidad a estos discípulos. ¿Por qué son tan tardos de entendimiento? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si escudriñan las Escrituras, ¿por qué no creen lo que dicen las Escrituras?
que anunciaron que el Mesías tenía que padecer y al tercer día resucitar. Así que esta es la grande promesa. La escritura está que debe resucitar al tercer día. Siguiendo entonces con este relato de Lucas, siempre el capítulo 24, del versículo 13 en adelante, los discípulos de Maús. Aquel mismo día de la Pascua, de la resurrección, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban y discutían. Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar al cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían. Él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros, nos sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las escrituras. Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pues bien, allí tenemos los grandes símbolos, la palabra en el camino, la explicación que ya está en las escrituras. Tan torpes, tan tardos de entendimiento sois para comprender que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, le explicó los pasajes. No nos da referencia a los pasajes, pero sabemos que conocían a memoria la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y allí va citando estos pasajes en que el Mesías tenía que padecer y luego resucitar al tercer día. Y se hace conocer, se revela su identidad al partir el pan, la fracción del pan, la Eucaristía. Ahí tenemos el gesto que yo suelo llamar el ABC de la Eucaristía. Agradecer, bendecir, compartir. Tomó el pan, dio gracias a Dios, lo bendijo y lo partió y lo repartió, compartió. ABC, agradecer, bendecir, compartir. Bien, estamos con este tema, por la cruz a la luz, por la cruz a la luz. Vamos a continuar entonces con otra canción. Aquí, otra canción que es El león de la tribu de Judá, que es sobre la resurrección. Muy bonita, escuchémosla.
venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó, 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 aleluya. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza
Bien, son canciones que nos recuerdan la resurrección de Jesús, el león de la tribu de Judá. Bien, estamos como en una película del final para atrás. Entonces, el final es la resurrección, el envío. Luego los discípulos asisten son testigos de algunas apariciones de Cristo resucitado. Y luego sube al cielo y les dará la orden que vayan por el mundo entero, anuncien el evangelio, enséñales lo que yo les he enseñado. Eso. Entonces vayan por el mundo entero, anuncien el evangelio, la buena noticia. Bien, pero antes de la resurrección está la muerte en la cruz. En el evangelio de San Juan, al capítulo 19, veamos la muerte de Jesús, que está cargada de simbolismos, estas escrituras que se cumplen desde el Antiguo Testamento. Allí pues hay un eco del Cordero de la Pascua hebrea, el Cordero que sirvió en la primera Pascua que fue la liberación de la esclavitud de Egipto, allí que tuvieron que sacrificar un corderito sin mancha ni defecto y con su sangre untar las jambas de las puertas para que el ángel exterminador pase de largo y se salven los hijos de los israelitas. En esa noche en que pasó el Señor, Pesaj en hebreo, el paso del Señor, en que hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios y respetó a los primogénitos de los hebreos. El paso del ángel del Señor, el paso de la esclavitud a la libertad. Entonces, ese corderito, el cordero de la Pascua, que no tenían que quebrarle ni un hueso. Eso. Viene un eco de este cordero en que en el relato de la muerte de Jesús se cumplen las escrituras. Como está escrito, no le rompieron ni un solo hueso, tomando en cuenta esta interpretación. Lo mismo, la ropa. Se echaron a suertes la ropa. Y así, para que se cumpliera la escritura. Continuamente el Evangelio de San Juan tiene este estribillo, este ritornelo, según estaba escrito, como para que se cumplieran las escrituras. Pues bien, entonces leamos Juan capítulo 19, del versículo 17 en adelante. Muerte de Jesús. Se lo llevaron. Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia un lugar llamado en hebreo Gólgota, traducido calavera. Se ve que una roca en forma de calavera. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía: Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y también otro detalle, el simbolismo de que muere fuera de los muros de Jerusalén. Entonces allí hay el chivo expiatorio, ¿sí? Que en la tradición hebrea pues hay, ¿no? De que hay un sacrificio, pero no se lo sacrifica en el templo, sino fuera de los muros de la ciudad. Un chivito pone la mano a la cabeza, pronuncia los pecados y en lugar de morir el pecador, muere el chivito. De allí que viene el nombre de chivo expiatorio. Jesús muere fuera de los muros de Jerusalén. Muchos judíos leyeron, decían, ¿no? El letrero, porque el lugar donde fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, en las afueras. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes. Se ve que eran 4 soldados, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, era una túnica sin costura, tejida de arriba abajo de una pieza. Así que se dijeron: no la rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito: se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica, lo que hicieron los soldados. Aquí hay un eco de lo que pasó en el Antiguo Testamento a José, vendido por sus propios hermanos. Y aquí la túnica que le había hecho su padre, allí pues esa túnica la mancharon
con sangre y le presentaron al papá diciendo que se le había devorado un animal, una fiera salvaje. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena, las mujeres que estarán en la resurrección, que van de madrugada, cuando todavía está oscuro, al sepulcro. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja de vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Esto se puede entender de dos maneras: el espíritu humano, es la muerte, pero también el espíritu con mayúscula, que por su muerte nos entrega el Espíritu Santo. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado de la Pascua. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, murió muy pronto. Claro, había sido azotado, había derramado mucha sangre. Recordemos que el jueves por la noche, la víspera de la pasión, sudó gotas de sangre, nos dice la pasión allí, pues el evangelista Lucas, cuando oraba: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí ya perdió sangre. Luego los azotes, realmente fue azotado sin piedad. Es estremecedor. Si alguien ha visto la película de Mel Gibson, La Pasión, realmente pues queda desfigurado todo el cuerpo de los azotes, destrozado, pierde mucha sangre. De allí pues sorprende que hayan muerto tan pronto, del mediodía a las 3 de la tarde. Así que para cerciorarse van a traspasarle con lanza. Viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. Y también la lectura que hacen los padres de la iglesia. Aquí nace la iglesia con los sacramentos. El agua, símbolo del bautismo; la sangre, símbolo de la Eucaristía. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió de modo que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un hueso. Y otro pasaje de la escritura: mirarán al que ellos mismos atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver. Fue también Nicodemo, el que lo había visitado en una ocasión de noche, llevando 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cadáver de Jesús, lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre de sepultar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en él un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta judía y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí a Jesús. Colocaron la piedra y colocaron la guardia. Entonces, allí tenemos la muerte de Jesús, que está cargada de muchísimos simbolismos ya del Antiguo Testamento, para que se cumplieran las escrituras. Tengo sed. Mirarán al que traspasaron. No le quebraron un solo hueso. Es igual que en Cristo se cumple el Antiguo Testamento. También, así como hay la pasión, también está ya anunciada la gloria de la resurrección. Realmente la muerte de Jesús es un acontecimiento único. Si bien es cierto que los romanos crucificaron a muchísima gente, pero los relatos del Evangelio nos narran de un hombre crucificado, pero que tuvo otros rasgos que lo identifican. El primero de ellos es que este crucificado fue azotado.
entonces los azotes. Luego, coronado de espinas también. Entonces, que los demás crucificados no eran azotados antes de ser crucificados, ni tampoco eran coronados de espinas. Y que este crucificado era el rey de los judíos. Entonces tenemos tantos detalles para identificar entre los muchos, muchos crucificados que realizó soldados romanos, y allí pues en Palestina, allí en Judea, la manera de cumplir la pena capital, ¿no? La muerte. Los hebreos lo hacían lapidando, apedreadas. En cambio, los romanos, a los propios ciudadanos romanos los decapitaban, cortaban la cabeza. De hecho, San Pablo, Saulo, dirá, soy ciudadano romano, entonces muere decapitado. En cambio, todos los pueblos que no eran ciudadanos romanos los crucificaban. Una práctica muy, muy cruel, digamos así, una manera de morir muy, muy dolorosa, en el sentido de que podían demorar en la cruz muchos días y mueren por asfixia. De allí que están preocupados de que el día siguiente es la Pascua y que esa Pascua coincide con el sábado y por lo tanto que no queden los cuerpos. De allí que los cortan las piernas a los dos crucificados junto a Jesús, y a él no le cortaron las piernas porque ya había muerto. Para cerciorarse, atravesaron. El soldado atraviesa con la lanza el costado, llega al corazón y ahí pues se nota que ya la sangre está descompuesta. De allí brotó sangre y agua, como dirá el mismo apóstol, que lo dice, lo ha visto, es testigo ocular y dice la verdad. San Juan tiene esta característica en su evangelio, luego en sus cartas dirá lo que parece es una redundancia, ¿no?, para nosotros, pero insiste, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos tocado con nuestras manos, eso les anunciamos, que el verbo de Dios hecho carne, eso, el Dios con nosotros, Él nos da la vida, para que tengan vida, para que tengan su alegría sea completa, para que tengan comunión con nosotros, así como nosotros tenemos con el Padre y el Hijo, y esa comunión sea parte de ustedes. Este es el grande misterio de la Pascua, la muerte y la resurrección. A veces nos quedamos más en la muerte, que nuestros pueblos, sobre todo en América Latina, el Viernes Santo es el día de la Semana Santa en que la gente más va a los templos y participa en la ceremonia religiosa, la Vía Crucis, cantidades de gente. Y el domingo la Pascua, ya disminuye la gente. Y cada semana celebramos la Pascua, la resurrección de Jesús. Poca gente. Todavía el misterio del dolor presentado en la cruz es más fuerte que la alegría de la resurrección. Aquí viene el desafío para nosotros, ser mensajeros de esperanza, que somos seguidores de una persona que no está muerta, es una persona que está viva, que ha resucitado, que es Jesús, que ha vencido la muerte. Y el primer testimonio es: el sepulcro está vacío, la piedra ha sido removida, no está el cuerpo, no está aquí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo, el viviente, el resucitado? Jesús dará muchas muestras a sus discípulos de que es el mismo, en persona. No lo reconocen, hemos visto en los discípulos de Maús. Y vamos también a compartir otro texto que a mí me encanta, la pesca milagrosa. La tercera aparición, según el Evangelio de San Juan, la tercera vez que se aparece a sus apóstoles es de allí, junto al lago de Tiberíades, en la pesca. Están pescando. Veamos entonces, compartamos algunos dicen es un epílogo, un añadido al Evangelio de San Juan, el capítulo 21, la aparición junto al lago. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos. Les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le responde: nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, porque aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús
estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron, no. Les dijo, tiren la red a la derecha y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro, es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús, traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran bastantes, la red no se rompió. Les dice Jesús, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió. Podríamos añadir que dio gracias, bendijo y lo repartió. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús ya resucitado a sus discípulos. Los efectos, la presencia de Jesús. Toda la noche han pescado, no han conseguido nada, no pescaron nada, pasaron aquí en el mar de Galilea, allí pues bregando, digamos así, no consiguen nada. Y al amanecer, Jesús que le dice, echen la red a la derecha, a la derecha. Bien, hay algunos que haciendo una lección divina, una lectura de estos pasajes, me llama mucho la atención. ¿Qué significa esto a la derecha? Esta palabra a la derecha la encontramos en el credo. Allí cuando recitamos el símbolo de nuestra fe, que murió en tiempo de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esto a la derecha, a la diestra? Pues bien, podríamos interpretarlo como la voluntad de Dios. Me parece interesante. Entonces, echen la red a la derecha, a los discípulos, hagan la voluntad de Dios. Entonces, en nuestros proyectos, en nuestras actividades, si queremos tener éxito, allí vale aquello que en tiempos de Jesús, cuando en Hechos de los Apóstoles se relata que fueron perseguidos los primeros cristianos. Y alguno dijo, pues es inútil que los persigan, inútil que luchéis, porque si es voluntad de Dios, no podrán eliminarlos. Entonces, si es voluntad de Dios, continuará. Entonces, si la obra es de Dios, continuará. Lo mismo vale para nosotros hoy. Entonces, si queremos que nuestra obra continúe, que nuestra obra esté dentro de esta grande corriente que es la voluntad de Dios. Y que es lo que el mismo Jesús nos enseñó a pedir en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que él mismo dirá, tengo otro pan que es hacer la voluntad de mi Padre, hacer su voluntad. Si queremos tener una pesca abundante, 153 peces grandes y no se rompió la red, allí pues contra todo pronóstico, porque ya era al amanecer, al alba, que el mejor momento para la pesca en la oscuridad, en la noche, en cambio ya al amanecer, el alba, y ahí contra todo pronóstico, contra toda esperanza, en tu nombre echaré la red. Jesús no es un experto pescador, Pedro es un experto pescador, sin embargo se humilla. No es su propio criterio, no es su valía. Y aquí es lo difícil, que cada uno de nosotros estamos muy llevados de hacer nuestro propio criterio, desde pequeñitos. Mira a los bebés ahí, el papá, la mamá, reconocen que hay peligro, no puede jugar con un cuchillo que puede cortarse, llora y berrea porque quiere el cuchillo. Y así se pone en situación de peligro porque no los conoce.
Los padres conocen y lo cuidan, lo protegen, y él no acepta, berrea. ¿Sí? Y eso, pues algunos no hemos crecido, no hemos madurado y seguimos siendo bebés. Y delante de los planes de Dios, delante de la cruz de Dios. Este quizá el misterio más difícil, la humillación, la kenosis, el negarse a sí mismo. El que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Son las palabras de Jesús. Y Jesús allí en el Getsemaní hizo esta oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Si es posible, que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es difícil, complicado para el ser humano. El orgullo, qué sé yo, hay tanto, estamos llevados de nuestro propio parecer. Y allí pues, como usted diga y como a mí me dé la gana, muchas veces somos llevados a nuestro parecer. Pero aquí viene este criterio de buscar la voluntad de Dios. Y si estamos dentro del plan de la voluntad de Dios, si Dios quiere, por la puerta ancha de entrar, eso al que le van a dar le guarda. Entonces dentro, a la derecha, a la derecha. Echen la red a la derecha. Recuerden entonces, echar la red a la derecha es hacer las cosas dentro de los planes de Dios. Así que este es el grande desafío para el ser humano, buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, poner en práctica la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los caminos de Dios van por caminos insospechados, que no son los criterios de la sabiduría humana. Siguen el camino de la cruz. De allí que la cruz no es solamente la señal, sino el signo de la vida cristiana. Había alguien que decía, si no hay la cruz, no estamos dentro de los planes de Dios. Si estamos dentro de los planes de Dios, hay la cruz, la presencia de la cruz, el signo de que estamos dentro de los planes de Dios. Así que para nosotros es complicadito aceptar y asumir que en nuestra realidad cotidiana existe la cruz, existe el dolor, el sufrimiento, como parte ordinaria, como componente esencial. El Mesías tenía que padecer mucho para entrar en su gloria. Entonces, estamos llamados a superar todas las adversidades, las dificultades de la vida, superar los problemas. Pero tengo la garantía de que vamos a tener la luz al final del túnel, que vamos a tener el triunfo, la garantía del triunfo de la vida sobre la muerte en la resurrección. Cristo resucitado, glorioso, a la derecha del Padre. Pues bien, este Cristo muerto, humillado, Filipenses, que hemos visto, este mismo Cristo está sentado a la derecha del Padre, ha sido exaltado para que todo rodilla se doble y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí vienen, ¿no?, las graditas que nos llevan abajo, 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 y el ascensor que sube a lo más alto, la resurrección. Y este Cristo resucitado desde arriba envía dones, envía el Espíritu, y envió el Espíritu en Pentecostés. Y guiados por el Espíritu, estos hombres duros, tardos de entendimiento, serán los que llevan el mensaje de la salvación a todos los confines de la tierra. Y ha llegado hasta nuestros días. Muchos imperios, muchos reinos se han sucedido a lo largo de estos 2000 años. Entre ellos los más famosos: Imperio Romano, Imperio Bizantino, Imperio Otomano. Ya, cedido, ha dado paso. Asimismo, siguen también cambiando los confines, los límites de las naciones. Igualmente hay nuevos conflictos, guerras y todo. Ahora mismo tenemos la guerra, allí la invasión de Rusia a Ucrania. Continuamente el conflicto en Oriente Medio, conflicto palestino, israelí. Hay tantas situaciones. Los grandes éxodos, grandes masas de seres humanos que se desplazan de un lugar a otro, buscando nuevos horizontes, buscando la luz al final del túnel, huyendo de la cruz, huyendo del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Así que aquí y ahora, en la situación en que vivimos, estamos llamados a mantener la luz de la esperanza. La resurrección
que sea la luz que nos permite asumir la cruz y que a través de la cruz vamos a llegar a la luz de la resurrección. Por la cruz a la luz. Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, echen la red a la derecha, hagan la voluntad del Padre y tendrán una pesca abundante, 153 peces grandes y no se rompió la red. Echen la red a la derecha. El sepulcro está vacío, la piedra está movida, no hay el cuerpo de Jesús. Y los ángeles que dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Pues bien, pidamos al Señor que en esta Pascua, en esta Semana Santa, también nosotros podamos dar este cambio de pasar del sufrimiento, de una mentalidad de derrota, de sufrimiento, dolor, de pasar a una mentalidad de triunfo, de gozo, de alegría, de resurrección. Así que nos vamos a despedir en este programa, Rayos de Esperanza, Presencia Radio, con el Popurrí al Espíritu Santo, una canción alegre, movida. Cristo resucitado subió a los cielos y desde allí envió dones a los hombres, envió el Espíritu, envió su Espíritu, que ya en el Evangelio de San Juan, allí nos dice que todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, muere, pero también entregó el Espíritu, con mayúscula, nos da, con su muerte y su resurrección nos da su Espíritu, el Espíritu Santo. Así que estamos llamados a ser discípulos misioneros, a llevar la luz de Jesús, este Cristo muerto, resucitado, este Cristo vivo, glorioso, que lleva las señales de la cruz en su cuerpo. Pues bien, nos despedimos entonces en este programa. Recordemos el tema, ya que celebraremos dentro de poco la Semana Santa, por la cruz a la luz. Nos despedimos con la siguiente canción, Popurrí al Espíritu Santo. Estamos buscando una fuerza nueva, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando una fuerza nueva, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Manda el fuego, Señor, manda el fuego de tu Espíritu. Manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. Manda el fuego, Señor, manda el fuego de tu Espíritu. Manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Es el Espíritu de Dios lo que se siente con su poder. Él desciende, es el Espíritu de Dios lo que se siente con su poder. Él desciende, que venga, que fluya con todo su poder. Que venga, que fluya con todo su poder. Que venga, que fluya con todo su poder. Que venga, que fluya con todo su poder.